DC USA. En la actualidad es alumno de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica, como también profesor en las universidades de San Marcos y Villarreal, autor de algunos artículos sobre la historiografía peruana y relaciones civiles militares. Démosles un gran aplauso al profesor. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a leer una versión muy abreviada del texto, atendiendo no solamente a la... Estamos un poco retrasados con los tiempos, ¿no? Y la idea siempre es no pasar de la 1 de la tarde, cuando está la programación así, ¿no? Y la idea es presentar, como dice el texto, las coordenadas básicas para entender la obra historiográfica de César Pacheco Vélez, 1929-1989. Él, a lo largo de su vida, desarrolló su trayectoria profesional en 3 actividades que contribuyeron a facilitar la necesaria comunicación que debería existir entre el mundo académico y el público en general: la investigación, la docencia universitaria y el periodismo. Iniciado en las investigaciones históricas en el año 49, ello cobró impulso y orientación intelectual y profesional durante su desempeño como secretario de Víctor Andrés Belaúnde. Su carrera profesional se fortaleció como profesor de la Universidad Católica entre el año 1955 y 1968, así como el ejercicio de la docencia en la Universidad de Lima, la Academia Diplomática y la Universidad del Pacífico, institución esta última en la que enseñaría hasta su fallecimiento. Temas recurrentes de su producción historiográfica lo constituyeron las generaciones intelectuales y la defensa del patrimonio cultural, especialmente arquitectónico de Lima, tan venido a menos últimamente, ¿no? Fue un activo promotor cultural al dirigir la revista Gleba el año 49-50, de efímera trayectoria pero de significativa huella, y la menos conocida revista Diálogo el año 52-53. Sin embargo, será su activa labor como director de la tercera etapa del Mercurio Peruano, especialmente entre el año 1966-1978, lo que le demandó la mayor parte de su tiempo en su faceta de editor. A diferencia de sus contemporáneos, y debido sin duda a la influencia de Víctor Andrés Belaúnde, le debemos una de las primeras visiones panorámicas y de largo aliento de la historia de América. No será hasta la emergencia de una historiografía de fuerte influencia norteamericana en los años 60 y 70 en que surgirán con mayor vigor una mirada latinoamericana de las historias nacionales o las historias patrias. ¿Cuáles fueron los rasgos de la creación intelectual de Pacheco Vélez? Primero, la gravitante influencia de 2 importantes figuras intelectuales, José de la Riva Agüero y el propio Víctor Andrés Belaúnde. Sin embargo, a diferencia de sus mentores intelectuales y compartir un espíritu de cuerpo generacional, no se vinculó en avatares políticos como sus mentores, lo que en realidad no es un demérito, ¿no? Segundo, la investigación histórica constituye todo un esfuerzo de aproximación previa para la reflexión. Es decir, para Pacheco Vélez, la investigación histórica carecería de sentido si no lo condujera a una reflexión retrospectiva y prospectiva. Tercero, deja establecidos ciertas premisas básicas esencialmente correctas que investigaciones posteriores han corroborado o complementado. Por ejemplo, independientemente de la carencia de grandes personalidades peruanas de la talla de San Martín, Bolívar, O'Higgins, etc., dejó establecido que no por ello careció de centralidad el escenario peruano en el proceso independentista, y que los peruanos tuvieron un rol contradictorio y ambiguo. Como en cierta medida lo ha mencionado Charles, decir patriotas y decir realistas es una simplificación en realidad, ¿no? Y algo que también ya había señalado, esta ambigüedad del rol del Perú durante el proceso de independencia ya había sido señalado en sus trabajos por John Lynch. Y respecto a que en el desenlace final del proceso independentista, aunque el Perú no tuvo un rol central, ¿no?, algo tuvo de ello, digamos, ¿no? Estamos a la espera un poco ya de la publicación de la largamente trabajada investigación de Carlos Pena sobre el proceso de independencia. Lo que quiere ella es
precisar mejor, digamos, ¿no?, el rol del Perú dentro de esta coyuntura independentista. Es una investigación que ya tiene más de 5 años aproximadamente, ¿no? Cuarto, un rasgo que compartió con otros autores casi contemporáneos suyos como José Antonio del Busto o José Agustín de la Plata y Candamo es su implícito amor al Perú. En estos tres autores no existe la fría reconstrucción del proceso histórico. Muy por el contrario, la historia como vivencia y experiencia fluye al recorrer sus escritos, a diferencia de algunos exponentes de la generación de los 70 que pretenden ver la historia del Perú desde un punto de vista impersonal, procesal, estructural, objetivo, fáctico y desprejuiciado. La generación precedente examinó el Perú en su devenir como un proceso complejo, en donde los deseos de los actores se confunden con las realidades impensadas, eventos imprevistos, mostrándonos que los actores pugnan por mostrar toda su humanidad en medio de los avatares e incertidumbres de los procesos. Lo que hace que, por ejemplo, Heraclio Bonilla los defina casi como una historiografía romántica, ¿no? En algunas cosas tiene razón Heraclio, en otras peca por exageración, digamos, ¿no? Entonces, en los trabajos de Pacheco Vélez, el ser humano aparece con sus dudas y sus certezas, con sus convicciones e indecisiones, tratando de darle forma humana a un proceso que alberga una serie de factores difícilmente mensurables como el azar, la contingencia, lo inesperado, lo imprevisto. ¿Cuáles fueron los temas predilectos de la producción intelectual de Pacheco Vélez? En primer lugar, su interés por la historiografía peruana, especialmente la vinculada a la generación del 900. En segundo lugar, sus reflexiones sobre el rol del peruano a lo largo de la historia, de su historia. En tercer lugar, el señalar ciertas evidencias y conclusiones básicas con respecto al proceso emancipador. En cuarto lugar, su esfuerzo por vincular la construcción de la identidad limeña y la identidad peruana. Y en quinto lugar, su labor como intérprete, exégeta o divulgador de los trabajos de Víctor Andrés Belaúnde. Existen pocos escritos donde revela su admiración más intelectual que política por José de la Riva Agüero. Su aproximación fue parcial y esporádica, pero no por ello menos valiosa. Las aproximaciones fueron diversas. Así ellas van desde la glosa y análisis de su producción intelectual en forma panorámica hasta glosar los vínculos, por ejemplo, entre Riva Agüero y Menéndez Pelayo, la compleja y crítica relación entre Riva Agüero y Unamuno, la visión rivagüeriana del Perú antiguo, su vocación magisterial, entre otros temas. Mención especial es su sentido homenaje con ocasión del 10º aniversario del fallecimiento de Riva Agüero, y casi 30 años después con ocasión del centenario del nacimiento del propio Riva Agüero. La impronta rivagüeriana es evidente en temas tan caros para el propio Pacheco Vélez como Lima, la vertiente hispánica de nuestra tradición, la historiografía peruana y la defensa del patrimonio cultural, solo por citar algunos de ellos. Paradójicamente, la relación intelectual con Víctor Andrés Belaúnde no influyó en la elección de sus temas a investigar. Muy por el contrario, los temas son más tributarias de las huellas del magisterio de Riva Agüero que de la influencia directa del propio Belaúnde. Cuanto más próximo estuvo a Belaúnde, menos vinculado estuvo a las líneas de investigación trazadas por él, salvo en lo que se refiere a las reflexiones sobre nuestra identidad y trayectoria histórica. Esta proximidad profesional y laboral con Belaúnde lo convirtieron en el editor y compilador por excelencia de los trabajos éditos e inéditos de Belaúnde. En Pacheco Vélez se conjugan dos maneras de ver la historia que no han perdido vigencia: la historia como vivencia y la historia como reflexión. Paradójicamente, esta manera de concebir la historia fue practicada por destacados historiadores ubicados en las antípodas del pensamiento de Pacheco Vélez. Esta concepción vital, pero no vitalista, de la historia queda puesta en evidencia en la siguiente reflexión. La historia es una ciencia en constante enriquecimiento. Cada vez tenemos un conocimiento más amplio, profundo y cierto de ese pasado, que no es lo, entre comillas, ya pasado o muerto, sino algo viviente y palpitante, algo que todavía existe. Por ese sentido vital de la tradición, por ese sentido dinámico de la conciencia que nos vincula con el pasado, que nos hace solidarios con él, que hace del pasado algo que nos pertenece, algo irrenunciable.
Un tema caro a su interés es su aproximación al periodo emancipador, aunque ello no fue integral a través de una obra concebida o un proyecto de vida intelectual expresamente concebido, que es diferente al caso de José Agustín de la Fuente Candamo, ¿no? O aproximaciones parciales que cual hilo conductor convergen en ciertos hitos capitales del proceso emancipador, como en la producción historiográfica de Río Agüero, sino que optó por una aproximación parcial, no convergente, abordando el estudio de algunas instituciones o personalidades que muestran el carácter complejo y difícil de la participación peruana en el proceso emancipador. No estudió a las grandes personalidades, sino a aquellas que contra viento y marea pugnaron por afirmar la presencia peruana dentro del proceso independentista, en medio de un contexto y proceso crecientemente sudamericano en su resolución y desenlace final. Uno de estos personajes en materia de estudio y que refleja su permanente esfuerzo reivindicatorio fue la figura de Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Esta sería una labor que lo acompañará a lo largo de su vida, a través de diferentes publicaciones. ¿Qué razones lo condujeron a estudiarlo? Podemos ensayar varias explicaciones. Primero, le atribuye a Vizcarra una centralidad en la difusión de las ideas independentistas. O en palabras del propio Pacheco Vélez, el Perú fue la patria del más grande y principal de los precursores ideológicos de la independencia hispanoamericana. Esta centralidad es corroborada por el hecho de que Miranda es difusor de las ideas de Vizcarra y no al revés. Segundo, el carácter pionero de su programa independentista, pues lo define como el primero y más importante testimonio en demanda de la separación de los territorios americanos de la metrópoli española. Tercero, la aguda percepción de Vizcarra de que el proceso de independencia del Perú iba de la mano con el proceso de independencia de América, y este fijaría su curso en función a la acción o inacción del Imperio Británico. Esta percepción podemos encontrarla más tarde en Miranda y en Bolívar. Otro tema recurrente en su quehacer historiográfico fue el abordaje de las generaciones intelectuales. Fue el gran tema de su predilección y al que le dedicó sus mayores esfuerzos. Continuó una tradición intelectual que se remonta a Ortega y Gasset y Javier Marías, aplicándola creativamente al caso peruano con el propósito de establecer una taxonomía intelectual que tuviera referentes múltiples: el año de nacimiento, el espíritu común, la contemporaneidad de la formación inicial y universitaria, las preocupaciones intelectuales, etc. Este catastro intelectual que realizó ha sido un punto de partida para diversos investigadores: David Sobrevilla, Ricardo González Vigil, Alberto Varillas, etc. Aunque a veces los principios estructuradores o vertebradores de una generación han sido desnaturalizados y reducidos a una cuestión meramente cronológica, como referente o principio estructurador. Sin embargo, su propuesta es la matriz a partir de la cual es posible estudiar con mejor perspectiva las frondosas ramas de nuestra intelectualidad y observar con detenimiento, como en la política, por ejemplo, existe una matriz vinculante entre Víctor Andrés Belaúnde, José Luis Bustamante Rivero y los políticos que a mediados de los años 50 fundarían la democracia cristiana. O en el terreno de la investigación histórica es posible trazar vínculos entre Río Agüero y la impronta rivagüeriana en los trabajos de Locke, Guillermo Loman, José Agustín de la Fuente Candamo, Pedro Benvenuto Murrieta, Luis Jaime Cisneros o Jorge Ceballos Quiñones, para citar a algunos investigadores. Muchas gracias. Bueno, si hubiese alguna pregunta... bueno, damos por finalizado esta mesa y a continuación se dará a cabo la presentación del blog La Revista del Siglo, la historia de América Latina, por el doctor Luis Tejada Riopala. Gracias.